Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Continuamos con nuestra cobertura periodística, con nuestro trabajo periodístico desde el Centro de Noticias de Canal 36. Desde acá tendremos la oportunidad en unos momentos de establecer comunicación con diferentes personajes de la vida política nacional, de la vida empresarial, ciudadanos destacados que tienen sus consideraciones sobre diferentes circunstancias que están ocurriendo en Honduras con motivo de esta pandemia del coronavirus. Pandemia que, como lo hemos dicho en programas anteriores, porque en Canal 36 hemos sido los pioneros, hemos sido los primeros en estar señalando que ya la noticia del coronavirus o que la noticia de los muertos, que la noticia de las personas que se están muriendo de hambre, ya pasó a segundo plano. Vean hoy las jornadas que hemos tenido en las últimas horas. Todo el mundo está de correr presentando informes de cómo están manejando los recursos que se supone se tienen que estar utilizando para combatir, para mitigar el impacto del coronavirus. Hoy vimos que salió corriendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para dar un informe de los millones que ha gastado en gel, en cloro, en asistín, en mascarillas, en guantes, dar un informe de cómo ha manejado estos recursos, que en teoría parece algo bueno, pero nótelo usted. O sea, todo el mundo está en eso de rendir cuentas, por favor. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de corrupción, porque aquí lo importante ya no es el coronavirus, ya no es, señoras y señores, los muertos, que usted se está muriendo de hambre, las mascarillas, los guantes, la cuarentena, el toque de queda, eso ya no es lo importante. Aquí hay delincuentes que no les importa la enfermedad que está padeciendo el pueblo y el mundo y están haciendo de las suyas. Y qué bueno que ya hay varios sectores que se están pronunciando sobre los actos de corrupción que se están generando en el país. Nosotros como medio de comunicación, nosotros como periodistas, estamos en contra de esas cosas y las condenamos y las denunciamos con mucho patriotismo, porque creemos que no le pueden estar robando el dinero a los pobres. Sin embargo, continúan las movidas, continúan las tranzas, continúan las percoladoras. Hoy la ministra de Finanzas, como ustedes saben, emitió un comunicado diciendo: disculpe, se publica en la página de CEFIN lo que nos mandan las instituciones. O sea que tiene un grave problema este ministro Rubí, porque en eso estamos. Aquí todo el mundo, Omar Rivera, Carlos Hernández, ya no hayan qué hacer, porque meterse con estos políticos delincuentes es lo peor que le puede pasar a un ciudadano. Pero bueno, vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo del programa para medir cómo está el panorama en el tema empresarial, en el tema de los negocios y el tema de cómo los empresarios están haciendo para sostener los empleos, para no despedir a sus empleados. Vamos a establecer una comunicación en primera instancia con don Eliseo Castro, empresario político, para que nos dé a conocer sus consideraciones, don Eliseo, en cuanto a cómo está enfrentando esta crisis de coronavirus y si ya hay despidos en sus empresas, cómo está manejando la situación. Muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo creo que en lo primero que todos los hondureños coincidimos es de ajustar nuestra conducta conforme el fenómeno negativo que hoy estamos experimentando, como es el COVID-19, y que va causando varias muertes a ciudadanos hondureños, lo mismo que hay cientos de contagiados ya. Pero ojalá esto no se extienda mucho tiempo, ojalá que también nuestras autoridades de salud logren ir controlando esta circunstancia, confiando en Dios primero, en que esto se solucionará en los próximos días, y también esperando de parte del gobierno una propuesta inteligente que lleve consigo lo prioritario, y es de que todos cumplamos con los protocolos sanitarios y que implementemos la bioseguridad, pero que se flexibilice la operatividad de la economía a través de los diferentes comercios, industrias, centros comerciales y todo lo que hace factible el ingreso tanto para los ciudadanos, para los empleados, para los trabajadores, como para el mismo gobierno de la República a través del pago de impuestos. Confiamos en que Dios nos ayudará y que nuestras autoridades harán lo pertinente para que esto se vaya solucionando poco a poco y que volvamos a la normalidad, porque lo que más duele, lo que más nos preocupa
es que queden sin trabajo millones de empleados que trabajan en la micro, pequeña, mediana y gran empresa a nivel de todo el país. En su caso particular, ¿cuántas personas en este momento están siendo sostenidas gracias a la decisión gerencial de sus empresas para no despedirlos? Nosotros contamos con alrededor de 150 empleados, que multiplicado por 5 miembros que tiene una familia aproximadamente, estamos hablando de cientos de personas que a través de empleos directos e indirectos prácticamente no tendrían pan en su familia o dentro de su hogar si dejan de laborar para una empresa. Y hemos hablado con nuestros empleados, a quienes los vemos como parte de nuestra familia, que sostendremos la conducta de pretender mantener la empresa una vez que esto se solucione en los próximos días y que nadie pierda su empleo, que todos sigamos laborando y que regresemos a nuestros respectivos puestos de trabajo, porque a estas alturas, si somos visionarios, obviamente estamos experimentando una crisis provocada por esta pandemia, pero se aproxima una segunda pandemia, una segunda crisis que sería igual o peor que el coronavirus, a través del clamor del pueblo hondureño, que con hambre, sin duda alguna, saldría a las calles para ver qué logra encontrar para su respectiva familia, y esto no lo detendría ni nuestras autoridades, ni mucho menos nosotros como empleadores. Así que yo espero que estemos unidos, tanto a nivel de gobierno, ciudadanía y los diversos sectores de la sociedad hondureña, para que esto se logre ir resolviendo poco a poco y que confiemos en Dios primero, ¿verdad?, para que nos ayude en esta situación. Ahora, en las medidas que ha adoptado el gobierno de la República, avaladas y aprobadas en el Congreso Nacional de la República, ¿son suficientes? Porque veo que está muy orientado a la reactivación agrícola y están invirtiendo miles de millones de dólares en la reactivación agrícola, pero antes le habían dado 4.000 millones de lempiras a los militares para que reactivaran el agro. E insiste el gobierno en ese tema. Por otro lado, aprueban unas medidas de alivio fiscal para ustedes los empresarios. ¿Cómo las ve? Bueno, primero pienso que, y en esto coincidimos con la posición de otros colegas empresarios en sus diferentes campos, que la propuesta de la reactivación agrícola no es mala por parte del gobierno. Obviamente debemos apoyarla, pero esto no tendrá resultados para la presente crisis. Este es un proyecto que, aunque se haya venido cimentando desde antes, nos dará resultados para los próximos meses y el próximo año, para que el país que fue el líder dentro del campo agrícola en otras décadas vuelva a hacerlo, y este es Honduras. Yo pienso que lo que debe de dársele potencialidad es a la solución de corto y mediano plazo para que logremos salir de esta crisis. Y cuando usted me dice de que se han destinado miles de millones de lempiras para el combate a la calamidades de salud que hoy vivimos, pues yo pienso que ojalá no sea especulación, no sea una realidad, sino que más bien especulación lo que aparece en redes sociales y en otros medios, de que hay actos de corrupción de quienes dirigen las partidas presupuestarias para la compra de los insumos de salud, y esto sí sería lapidante en perjuicio de la gran mayoría del pueblo hondureño, que alguien pretenda aprovecharse de la crisis que hoy atravesamos cometiendo actos delictivos a través de la corrupción. Ojalá no sea cierto ni se llegue a comprobar eso. Nos alegramos que el gobierno de la República, a través del presidente, ha salido diciendo públicamente que llegarán a las cárceles a través de los tribunales de la República quienes cometan actos de corrupción, porque no solamente le están haciendo daño al pueblo, sino que al mismo gobierno, quien tiene que salir bien librado de esta circunstancia que hoy experimentamos. Bueno, usted también es un político de oficio, de carrera, de trayectoria. Bueno, se ha visto apagada la clase política, don Eliseo, particularmente a los en realidad a todos, pero en el caso del Partido Liberal están desaparecidos los diputados, están desaparecidos el presidente de su partido. En estos momentos que la base liberal requiere que le lleven comida, que le lleven alimentos,
Pues está parado todo, están en cuarentena, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, licenciado Alan Riallos, por lo de político de oficio. Yo solamente quiero que me quite eso del titular. Sí he sido y soy político, pero de carrera y de compromiso y solidaridad con el pueblo hondureño. Mi carrera dentro de lo que es el curso de mi vida ha sido empresarial, empleador, ¿verdad? Como humildemente trato de catalogarme, porque esa es la responsabilidad que hoy manejamos, de tratar de darle empleo a la gente en la medida que más podamos, haciendo que nuestra empresa se mantenga vigente. Y sí, no estoy de acuerdo aún, siendo político y miembro de un partido, como es el Partido Liberal, de que los políticos estén tan apagados que parece que se los ha tragado la tierra. Pero fíjense que no solamente es la clase política que milita en las diferentes instituciones democráticas, son algunos funcionarios que también han desaparecido como por arte de magia cuando la ciudad capital particularmente más los necesita. Y comencemos por nuestros amigos que encabezan una administración municipal. No he visto a los amigos regidores y regidoras involucrados en los temas que tienen que ver con la salud del pueblo capitalino. Continúa el desorden en los mercados, allá por el Zonal Belén, en Comayagüela, los tumultos de gente, habiendo un departamento de orden público que tenga que ayudarle a SINAGER y a las demás autoridades a poner orden en los temas sanitarios, porque es ahí donde se prolifera la infección a través de esta circunstancia negativa de salud que hoy vivimos. Incluido también, con todo respeto y con todo cariño para Tito Azura, quien encabeza una corporación municipal, que es el señor alcalde. Lamentablemente, el protagonismo lo hemos visto en los alcaldes de los pueblos, de los municipios de Francisco Morazán, algunos de ellos, y de otras ciudades y municipios del país, pero no ha sido el caso de la autoridad municipal de la ciudad más importante de Honduras, que es Tegucigalpa y Comayagüela. Muy bien, finalmente, ¿cree usted que se pueda recuperar en corto plazo las finanzas de las empresas que puedan soportar? ¿Cuánto tiempo pueden soportar esta situación, don Eliseo? Bueno, a estas alturas casi se vuelve insoportable o inmanejable la operatividad de algún sector del empresariado nacional. Quizá hay algunas otras empresas de nivel mediano que todavía puedan sostenerse algunos días más, y algunas de tamaño gigantesco que puedan aguantar algún par de semanas. Pero si esto continúa así, después de más de un mes que estamos ya arribando a esta circunstancia de tener cerrada nuestra operatividad de las empresas, difícilmente va a contar el país con su columna vertebral, financiera y económicamente hablando, que es su empresariado, incluyendo desde la micro, pequeña, mediana y hasta la gran empresa en todo el país. Esperamos que esto tenga una salida. Hay países ya en el mundo como Israel, Austria, Estados Unidos lo está pensando para los próximos días, de flexibilizar su economía para que el país no se derrumbe, porque el caso de Honduras en este momento es lapidante económicamente hablando. La economía se cae a pedazos y hoy no se trata de sostener una empresa, se trata de sostener el país. Nuestros trabajadores, nuestros empleados no tendrán cómo llevar el pan a su familia. A quienes tenemos solidaridad humana como patronos, como empleadores, obviamente vamos a sostener la peña hasta donde se pueda, pero si ya no se puede, difícilmente vamos a poder seguir subsidiando a nuestros empleados, porque no hay empresa que tenga futuro con sus puertas cerradas. Conocemos de que, y sabemos, y incluso estamos muy de acuerdo en que no es la culpa a nadie, ni siquiera el gobierno de la República. La culpa es sencillamente la circunstancia que hoy estamos experimentando, pero en algún momento ojalá surja una propuesta inteligente, patriótica, pero sobre todo de mucha responsabilidad por parte de nuestro gobierno para que se logre flexibilizar la economía y despertemos el país. Será, concretamente hablando, Alan, una propuesta de mediano y hasta de largo plazo para que el empresariado nacional siga operando. Esto no se va a resolver ni en días ni en semanas una vez que se llegue
a la solución definitiva del combate a la epidemia. Bueno, ahí está lo señalado por don Eliseo Castro. Muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. No va a despedir a sus empleados, más de un centenar de personas que trabajan con las empresas de don Eliseo Castro. Políticamente lo hemos escuchado también en sus cuestionamientos a funcionarios que están escondidos, regidores que están escondidos, diputados que están escondidos dentro del Partido Liberal de Honduras y que no deberían estar escondidos porque ya les dieron más de 50,000 empiras para que puedan quitarle el hambre a sus parciales. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Antes de continuar con el desarrollo del programa, señoras y señores, tengo este importante anuncio para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos en Voces de un Diálogo y vamos a establecer una comunicación acá del Centro de Noticias de Canal 36 con don Adolfo Facusé, expresidente de la ANDI, un reconocido dirigente empresarial, para que nos dé sus consideraciones en torno a otro atraco, a otro abuso que está siendo objeto del pueblo hondureño, como lo es de parte de la empresa Energía Honduras. Siguen los cortes, siguen los recibos llegando a las casas, aun y cuando el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, señaló que no tenían que hacer esto estos empresarios colombianos de Energía Honduras. Don Adolfo, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Mucho gusto, buenas noches, Alan. Mire, en realidad el problema para los industriales es mucho más serio. Usted sabe que las fábricas están paradas, ¿verdad? Desde el toque de queda, las fábricas están quietas. Ahí no hay nadie ahorita. Y sin embargo, la EEH sigue cobrando como que si nada, según el promedio. Ellos dicen que están autorizados para cobrar el promedio por el Congreso Nacional y por el Poder Ejecutivo. El promedio es correcto cuando las fábricas están funcionando, pero el contador no está o tiene algún problema o lo que sea, y entonces cobran el promedio mientras arreglan el problema. Pero eso del promedio no se puede aplicar cuando la fábrica está parada. Le están cobrando por un consumo que usted no tiene. Entonces este es un gran problema ahorita. Las empresas paradas, algunas están tratando de mantener sus trabajadores, pagándole lo que puedan o lo que sea para que se queden en sus casas, y les vienen estas cargas así del corte del ENE. No están cortando pues, pero simplemente le están poniendo una carga ahí imposible de pagar porque están parados, ¿verdad? Y que no están consumiendo. Entonces esa es una violación grave de los derechos que tiene, es decir, el sector y todo mundo, porque no sé si lo están haciendo también con los particulares. Es decir, a mí, por ejemplo, en mi consumo personal me aumentó un 50% lo que me cobró la ENE el mes anterior, pero en las fábricas que no están funcionando, le están cobrando el promedio anterior y a veces más del promedio anterior. Entonces una carga allí pues que en realidad se necesita de una acción urgente del Poder Ejecutivo, que le ordenó al ENE que no cortara la luz y que ahora le tienen que decir también
que no esté cobrando lo que no se está consumiendo. Eso es importantísimo, porque si no, la recuperación de la producción y del empleo está en alitas de mariposa. Es una injusticia lo que está haciendo la EEH, que dice que lo hace con permiso del gobierno, cobrándole el consumo que las empresas no tienen a base del promedio. Eso pues en realidad es una cuestión terrible para las empresas, una carga adicional que no tienen, no deberían tener, pero que dice que lo están haciendo con permiso del gobierno. Ahora, pero el presidente Hernández salió al paso en una comparecencia pública a ordenar que no tenían que generar los cortes y que no tenían que estar incomodando al pueblo, que no tienen que estar incomodando a nadie. Lo que pasa es que dicen que hay socios de esta empresa que son funcionarios de gobierno. Bueno, mire, yo no sé quién es funcionario de qué, no sé cuánto, pero lo que hay es decir, que no se le puede cobrar a nadie si no está consumiendo uno, ¿verdad? Y las fábricas están paradas y esto le están cobrando igual como el mes anterior y a veces más. ¿Cómo va a estar cobrando usted por un servicio que no presta? Y dice el señor allí de la EEH que lo hace con permiso, con autorización del Congreso Nacional y del presidente. Entonces le toca a estas instituciones parar a estos señores, ¿verdad? Que le cobren al que está funcionando, pues, y según su consumo, pero que no le estén cobrando al que no está funcionando, ¿verdad? Y tampoco le vayan a cobrar más de lo que consume, es decir, que cero. Entonces, ese es un abuso de esta empresa, honradamente que ha sido una maldición, ¿verdad? Porque esto es lo que tenían que hacer, era bajar las pérdidas, y ellos están concentrados en subir las ganancias, y ahorita por el cómodo expediente de cobrar lo que no han vendido. Entonces, yo creo que se necesita aquí poner una mano fuerte si el gobierno en realidad le interesa, es decir, velar por la seguridad del sector económico. Ahora, en esa línea del Ejecutivo y del Legislativo y de las autorizaciones que están dando en este momento, estamos sumamente impactados, y un gran sector del pueblo hondureño también, por un decreto que aprobaron el otro día, que es para coronavirus, pero que en medio de ese decreto metieron unos artículos facultando a Conatel para que pueda renovar la concesión de Tigo y Claro, y no solo eso, sino que también puedan explotar el espectro radioeléctrico. ¿Qué opinión le merece esto, que a criterio de los especialistas resulta un atraco, un asalto por el pueblo hondureño? Bueno, definitivamente no es correcto lo que han hecho, ¿verdad? Y no es como que si estas empresas pues hayan hecho alguna cuestión tremendamente favorable para el pueblo hondureño, es decir, excepto dar, creo que eran 5 mensajitos o no sé qué, es decir, para uno que pudiera usted para comunicarse, es decir, no es que han hecho nada especial, ¿verdad? Es una concesión que sale del aire y viene a consolidar un oligopolio que hay allí. Más bien lo que debería hacer el gobierno es potenciar a Hondutel, ¿verdad? Para que ponga es decir, a funcionar de verdad una línea, es decir, de teléfonos móviles como Dios manda, poniendo gente competente al frente de esa empresa para que la resucite y la salve, y que haya verdadera competencia, ¿verdad? Pero si estamos en manos de monopolios o oligopolios, estamos fritos. Y yo no sé, pues, esta ocasión de que, como digo, por un lado están cobrándole a las empresas lo que no sirve y le están dando a estos monopolios y oligopolios unas ventajas que nadie tiene en ningún lado del mundo. Pero ¿por qué hacerlo en medio de la pandemia del coronavirus, donde estamos enterrando ya más de 27 muertos, donde hay casi 400 contagiados, donde no hay dinero para que los médicos tengan equipo de bioseguridad, y en medio de esto delicado que vive el pueblo y el mundo, estas personas se aprovechan, don Adolfo, para hacer de las suyas y aprobar algo que no tiene nada que ver con el coronavirus? Bueno, es que mire, va a tener que comenzar por el principio. Usted dijo que hay tantos muertos y tantos contagiados o lo que sea. Esas figuras son, ¿cómo se llama? Un engaño. Un engaño. Aquí no se sabe cuántos infectados hay porque no hacen las pruebas. Hasta ahora, por regalo que les hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, van a hacer pruebas, creo que van a recibir 16,000 pruebas. Entonces vamos a ver cuál es la pandemia en Honduras y cómo se está multiplicando.
pero que estos que salen allí, estos Sinajer, y dicen, hoy hicimos 50 pruebas y salieron 3 muertos, ¿verdad? Incluso ignoran los que se están muriendo, es decir, pues si no te han hecho la prueba, eso para ellos no es válido. Y cuando hacen las pruebas, digamos, en San Pedro Sula son 6 días para que lleguen a Tegucigalpa, se haga el trámite engorroso que tiene para todas las cosas el gobierno de Honduras y respondan 6 días después. Mire, ese es un engaño para dar la impresión de que aquí no hay verdaderamente una pandemia. Si está reducido, es decir, lamentablemente 28 muertos, pues no es como que Estados Unidos, que tiene, yo que sé, 20,000 muertos o más, que verdad que es una cuestión terrible. Y lo dice pero sin aquí ningún es problema. para mantener a la gente engañada. Entonces la gente dice, bueno, es que aquí no pasa nada, pues aquí yo puedo salir, excepto porque el gobierno me para, porque aquí no hay. Es decir, si solo hay 28 muertos y somos 9 millones de habitantes, pues realmente es un problema menor, porque más se mueren del dengue y de otras enfermedades. Sí. Eso es lo que está pasando, está engañar a la gente, que es lo que están haciendo. Es terrible, porque la gente entonces no entiende por qué se va a sacrificar de quedarse en su casa, lo que sea. Ahora, así que comenzando, pues es un engaño, mire. Y lo otro es que duele porque es una emergencia, y aprovecharse de una emergencia para hacer ganancias, es decir, corruptas, ¿verdad? Como han estado apareciendo por allí, es decir, que compran, dicen, hospitales móviles que son carpas. Una carpa como la que pude ver el otro día, el domingo, en el periódico. Lo más caro de una carpa de ese tamaño son $3,000, que serían 75,000 lempiras. Pero ellos están hablando de que cuestan 6 millones de lempiras una instalación de esas. Entonces, honradamente, y las percoladoras y los televisores y no hay mascarillas para los médicos, no hay gabachas para los médicos. Yo creo que en realidad, lamentablemente, el gobierno tiene otras opciones, tiene otras prioridades. Es decir, lo de salvar al pueblo hondureño es la menor de ellas. Porque si están atacando a los que nos están defendiendo, que son los médicos, las enfermeras, los que asisten allí a la gente, pues es que no están en lo que deben estar. Ahora, ¿y qué les parece que los garantes de que estos corruptos no roben sea la ASJ y Omar Rivera allá en el FONAC, que ahora andan corriendo con Carlos Hernández porque dicen que ellos no están encargados de las compras, que ellos no saben a quién le compran y que ahora ellos solo son los encargados de ver que entreguen y que cumplan los requisitos de transparencia? ¿Qué opinión? Alan, miren, originalmente el gobierno nombró como fiscalizadores de la compra decían, se llamaba Cost o Al Invest, ¿verdad? Al FONAC y al COEP. Bueno, yo por lo menos me consta del COEP que ellos me dijeron de que a ellos no les consultan absolutamente nada de las compras que están haciendo, ¿verdad? Entonces quedaba en manos de Al Invest Al Invest es la misma Fondo Vial, que le cambiaron de nombre, ahora se llama Al Invest, y Fondo Vial era por denuncias de corrupción y cuestiones. Sigue la misma cosa con distinto nombre. Y el FONAC, bueno, ya dijo Omar Rivera de que ellos tampoco les preguntan qué es lo que están comprando. O sea que ahí está esto en manos en manos de ellos, pues, de los que compran. Y entonces aparece ahí el Tribunal Superior de Cuentos, que ellos están chequeando, ¿verdad? Ay Dios, si estos solo sirven de tapadera, siempre han servido solo de tapadera para las corrupciones de los gobernantes. Yo realmente estoy diciendo, esos fondos lamentablemente, es decir, van a ser malgastados, así a manos llenas, es decir, en detrimento de los intereses del pueblo, porque todavía nos van a dejar, es decir, sin menos recursos para poder, funcionar. Bueno, ahí están las consideraciones de don Adolfo Facusé en torno a estos temas. Por supuesto, claro que hay movida en estos momentos y que Omar Rivera y Carlos Hernández no se dan abasto para estar observando estas movidas, pero al final este clavo le va a caer a estos caballeros que no saben a lo que se han metido
y que no saben de la dimensión que tiene estos actos de corrupción que se están dando en este momento en medio de la pandemia de coronavirus. Qué mal por ellos. Bueno, señoras y señores, antes de continuar y a propósito de movidas, el siguiente spot. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos en Voces de un Diálogo, señoras y señores, y bueno, gracias a que el diputado Pepsi, Fabricio Sandoval, del departamento de Valle, ha revelado al pueblo hondureño que el Congreso Nacional le otorgó más de 50,000 empiras a cada diputado para que pueda quitar el hambre a usted allá a Terra Adentro. Pues bueno, Pepsi ha presentado la forma en la que ha distribuido estos recursos, logró estructurar una bolsa para llevar comida, entiendo que a sus parciales. Pues lo mismo deberían de hacer todos los diputados del Congreso Nacional. Todos los diputados del Congreso Nacional. Unos tienen 50,000 y otros tienen millones. Vaya a tocarle la puerta a su diputado, a su casa. Todos conocen las casas de los diputados. Vayan a tocarle las puertas porque tienen dinero, tienen billete para quitar el hambre. Usted que no tiene que comer y votó por estos diputados, tócale la puerta y vaya a pedirle que le den de comer porque ellos tienen millones y millones de lempiras. A propósito, vamos a establecer una comunicación con el diputado por Choluteca, David Reyes, del Pino Socialdemócrata, porque el Pino Socialdemócrata también ha estado reclamando dos cosas. Uno, que nos han dejado fuera de las comisiones de trabajo de esto del coronavirus. Y lo otro es que, de acuerdo a la información que trasciende, la bancada del Pino no recibió estos 50,000 lempiras. Diputado David Reyes, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. En efecto, nosotros hemos sido, o mejor dicho, no fuimos invitados a esta comisión que se conformó para tratar los temas en torno a la emergencia del COVID-19. Esta comisión que supuestamente es multipartidaria, esa comisión que es conformada por el presidente del Congreso Nacional, que supuestamente es inclusiva de todos los sectores políticos del país y que en este momento deben de dar una muestra de lo que es la democracia, una muestra de lo que es la inclusión, una muestra de lo que es la confianza. Y cuando hablo de la inclusión, nosotros somos diputados y no salimos por arte de magia, salimos porque la gente votó por nosotros y representamos a un sector de la sociedad. Sin embargo, en el Congreso Nacional, aritméticamente el PINU no representa ninguna fuerza, es decir, que no necesitan nuestros votos para aprobar o improbar un proyecto de ley, una reforma o lo que sea. Por lo tanto, nos han ninguneado, podría decir, nos han marginado en el Congreso Nacional de estas comisiones, que créanme que en lo personal a mí me tiene muy indignado porque ahí se van a tomar decisiones que son trascendentales para la historia, para el bienestar de este pueblo, y por supuesto que los diputados del PINU tenemos mucho que aportar. Siempre hemos tenido argumentos sólidos a favor o en contra de todos los temas de interés nacional y tenemos criterios muy importantes como el de doña Dori Gutiérrez, como el de Luis Redondo, el de Tomás Ramírez y el de David Reyes, su servidor.
En ese contexto, pues, nos sentimos muy mal de no formar parte de esa comisión. Y también, Alan, debo de aclarar al pueblo hondureño, aprovechando el espacio, que nosotros tampoco hemos recibido, y no lo digo a manera de queja, en forma de queja, sino que una forma de transparencia, porque la gente nos está llamando para pedirnos apoyo. Nosotros no hemos recibido el fondo, ese subsidio de 50,000 lempiras que se ha dado para esta emergencia. Y a eso iba, diputado Reyes. Nosotros no hemos recibido esto, Alan, y lo repito, no lo digo a manera de queja, sino que lo digo a manera de información al pueblo hondureño, porque la gente dice, estos recibieron y no han dado nada. O sea que la exclusión no solo es a nivel legislativo, parlamentario, sino que también una exclusión de estos beneficios que podrían tener parciales de ustedes como Pino y parciales suyos, particularmente allá en Choluteca, donde entendemos que también hay mucha necesidad. Claro, hay muchísima necesidad y entiendo yo que sí se le dio a toda la bancada del Libre, a toda la bancada liberal y por supuesto toda la bancada nacionalista. Entonces van a ver ustedes pues que como que hay un acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo para exterminar a los diputados de la verdadera oposición, que en este caso somos Pino, de tal manera que nosotros no podamos proyectarnos, no podamos congraciarnos, no podamos apoyar a la gente que necesita en este momento, y sin embargo sí lo hacemos, Alan, lo hago de forma personal, con mi salario, lo hago de forma personal con los ingresos que tengo, claro, no en la medida que yo quisiera, no en la medida que yo puedo, porque esta crisis nos ha afectado a todos. Tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, tenemos familia, y cuando hablo de familia no solo estoy hablando de hijos y esposas, estoy hablando hermanos, padres y otros familiares que han sido afectados con esto y que tenemos que ser solidarios con la familia. Entonces sí, al mismo tiempo fuimos excluidos de este tema del subsidio, que es una práctica consuetudinaria ya de la Junta Directiva para mantener el control y poder de alguna forma cooptar la voluntad de los diputados. Sabemos que los diputados de los otros partidos pequeños, como la UD, como la DC, como la Alianza Patriótica, esos diputados no tienen ningún problema, siempre han recibido este tipo de canonjías, por así decirlo, como subsidio, fondo departamental, tienen chofer, tienen otras cosas, puestos en la Junta Directiva del Congreso Nacional, estos partidos pequeños. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen un acuerdo de que todo lo que llegue del Ejecutivo, y cuando digo todo es absolutamente todo, lo que llega del Ejecutivo, lo que manda Juan Orlando Hernández, ellos no ponen ningún pero, simplemente dan el voto a favor. Y estos diputados actúan como que si fueran diputados del Partido Nacional, diputados que se suman a la bancada, a los 61 diputados del Partido Nacional, usted súmele los diputados de los otros partidos pequeños. Entonces es lamentable pues, porque se ve la diferencia que hay de bancadas en el trato de las bancadas y que no debe ser correcto, y que no es correcto en ninguna parte del mundo donde supuestamente son instituciones democráticas y donde son supuestamente instituciones donde están representados todos los sectores de la sociedad. Usted no puede dejar por fuera ningún sector de la sociedad, que en este caso son sectores políticos los que toman las decisiones en el Congreso Nacional, aunque estemos en contra, aunque hayamos estado en contra, aunque no sabemos si estamos en contra todavía, aunque vayamos a votar a favor de estas propuestas, porque son propuestas, lógicamente, que el pueblo hondureño necesita. Nosotros tendríamos que analizarlas. Sí. Pero toda la vida, Alan, al Pino, por ejemplo, a doña Doris, y usted le puede preguntar a doña Doris Gutiérrez, no ha sido invitada a la reunión de jefes de bancada que supuestamente se han llevado a cabo en el Congreso Nacional para otros temas. Te lo digo porque nosotros como diputados llamamos a doña Doris, ¿qué novedad hay con respecto a este tema? Y ella me dice, David o Luis, miren, aquí ellos se reunieron y a mí no me han invitado, no nos tiraron maíz. Entonces ese tipo de actitudes pues
son muy lamentables. Y lo peor de todo, pues, es que el pueblo hondureño no entiende en este momento de estas cosas. La gente, si escucha este tipo de comentarios, va a decir, dejen de hacer política. Esto no es política. Y si no, usted considera que no es política, mire cómo estamos en este momento, pues con el tema de la repartición de alimentos, que es politizada la repartición de alimentos, con el latrocinio, que están haciendo, el latrocinio recargado del Seguro Social, con lo que están haciendo ahorita en la CESAL, en la Secretaría de Salud, en COPECO y en INVES, con la construcción de estos hospitales móviles, con el tema de la adquisición de implementos, de equipo, de respiradores, de mascarillas. Con todo está haciendo fiesta el pueblo hondureño en este momento, está haciendo uso y abuso de los recursos del pueblo hondureño que tanto se necesitan, están dando una cátedra de lo que es la corrupción institucionalizada, y lamentablemente pues esta factura la vamos a pagar los hondureños en 10, en 20 años, no lo sé, y lo peor de todo es que este solo es el comienzo, Alan. Sí. Vienen en meses graves, vienen meses de calamidad, de una catástrofe en el tema alimentario, que es un tema que me apasiona mucho y por eso estoy en el Frente de Parlamentario contra el Hambre, que nunca funcionó, que no me dejaron coordinar, porque simple y sencillamente soy de un partido que no es del paladar del gobierno. Lamentablemente pues, viene una catástrofe, peor que una guerra para este país, en el tema económico, en el tema de salud y en el tema laboral. Bueno, ya estamos convulsionando en este momento y no sabemos qué pueda pasar. Muy bien. El asunto es que nosotros somos un país demasiado pobre y esta crisis nos agarró en el momento que estábamos más endebles, estábamos más débiles, por así decirlo. Pero no es lo mismo resistir esta pandemia de la manera en que el país estaba en este momento. Pero en medio de esto, diputado Reyes, tampoco les importa el tema de los negocios y la corrupción, como usted decía. Hay un decreto, en medio de decreto de emergencia que mandó el Ejecutivo y que fue aprobado hace algunas semanas en el Congreso Nacional de la República. Nos impactó al estudiarlo que iban un par de artículos facultando a Conatel para que le regale la renovación de la concesión a las telefónicas Tigo y Claro. Y no solo eso, que puedan explotar todo el espectro radioeléctrico. Imagínese usted que de un plumazo, en este proyecto de ley, y de un solo golpe, con una votación que ni siquiera había sido racionalizada, analizada por los diputados, votaron a favor de esta concesión o de este poder que se le está dando a Conatel, y prácticamente el Congreso se está haciendo daño a sí mismo, se está quitando poder, porque esa decisión solo el Congreso Nacional la puede tomar, y se la está dando a Conatel, que es un órgano obviamente que obedece al Ejecutivo únicamente. Entonces todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional pasan a otro lugar, se marginan ellos solos y le entregan este poder omnímodo a Conatel, donde, como bien dice usted, le ha entregado la concesión de la banda ancha a estas dos telefónicas. Y yo no sé, aquí el Congreso Nacional se contradice también, porque dicen que quieren fortalecer a Hondutel. ¿Cómo se va a fortalecer Hondutel si le están dando todo en bandeja de plata a estas empresas transnacionales? ¿Cómo quieren? Es una paradoja y una falsedad decir que quieren fortalecer a Hondutel cuando se le está dando todo en bandeja de plata y sin que paguen ni un tan solo centavo de dólar al país en este momento de calamidad, precisamente con el tema de la concesión de esta banda ancha a estas telefónicas. Miremos el ejemplo de El Salvador. Nayib Bukele sentenció a Tigo y le dijo: no estás haciendo lo que el gobierno te mandó. O sea, el gobierno manda las telefónicas en El Salvador. Aquí no, aquí las telefónicas mandan al Congreso y mandan al Ejecutivo. ¿Quién sabe qué tipo de canonjías, de favores han pagado estas telefónicas a las personas que tomaron esta decisión? Porque esta decisión es al más alto nivel,
Alan. Esta decisión, este caldo se coció en la casa o en la oficina de un altísimo funcionario del Ejecutivo o del Legislativo. No lo sabemos, seguramente de los dos, porque se necesita de los dos para que esto se haya llevado a cabo. Y lo lamentamos, es por eso que tenemos el país que tenemos, un país con todas sus empresas quebradas, Hondutel quebrado, Energía Honduras, bueno, la ENE quebrada y se la pasaron a este privado que está ahorcando al pueblo hondureño ahorita, que es una empresa en colusión con el gobierno, absolutamente hipócritas, porque dijeron que no iban a haber cortes durante esta crisis, ya empezaron a hacer los cortes, lo que nos parece inhumano que en este momento estén cortando la energía cuando el pueblo hondureño no tiene ni siquiera para comer, no tiene ni siquiera a dónde ir a buscar empleo, y están dando pues una muestra de qué le puedo decir, de delincuentes en este momento con el pueblo hondureño, de grosería con el pueblo hondureño. Tenemos a esta empresa en quebrada, los puertos concesionados, también todos los puertos del país, en el Enecán, allá en Punta Castilla, allá en Puerto Cortés, nuestros puertos concesionados, y estamos pagando pues la factura de las malas decisiones que han tomado estos políticos, que han privatizado, han concesionado, han otorgado todos los bienes del Estado, los recursos del Estado, y que también han buscado privatizar la salud y la educación, dándole al traste a este pueblo hondureño, que al final yo no sé qué es lo que buscan, pues enriquecerse pensando solo en el corto plazo y abandonando al pobre pueblo a mediano y largo plazo. Honduras en este momento ya pasó del 70, yo creo, al 75% de pobreza. Estoy seguro que la pobreza ahorita se ha agudizado, lo he sentido en la familia, lo he sentido en los vecinos, lo he sentido en la calle. La clase media ya va a pasar a ser pobre y la clase pobre va a pasar a ser miserable, Alan. Y hablo de miserable en la miseria, pues, o sea, ni siquiera alimento para sus hijos. La canasta básica, acostumbrémonos, la canasta básica va a cambiar. La canasta básica ya va a dejar de ser espaguetis, ya va a dejar de ser carne, no sé, vamos a tenernos que acostumbrar a comer solo maíz y frijoles, unas cuantas verduritas y el huevo, delo por lujo, el huevo. Y la leche yo creo que ni la van a conocer los niños. Entonces, es lamentable, es muy triste, se lo digo esto casi con lágrimas en los ojos, porque yo vislumbro una calamidad para este pueblo, económica, laboral y democrática también. Tenemos que ir pensando qué va a pasar con las elecciones internas en este país, que no estamos para elecciones internas, sinceramente. Sí. Entiendo que ya está pasando la fecha. Todas las reformas electorales que debimos haber hecho nunca se hicieron a tiempo, porque sabemos que la gente en el poder real juega con los tiempos para que a último momento lo hagamos de manera ahogada y se pueda hacer de manera antojadiza y controlada por ellos, jugando con esta estrategia de los tiempos. Y por hacer eso no vamos a tener reformas electorales seguramente, no vamos a tener la nueva identidad. Se dice que se está trabajando en la nueva identidad, pero eso es irreal. O sea, ¿cómo van a enrolar a la gente en este momento, esas 9,000 personas, 3,000 de libre, 3,000 nacionalistas y 3,000 liberales, cómo van a andar en la calle en este momento enrolando? Cuando no hay condiciones de bioseguridad ni siquiera para la gente que está en los hospitales. Sí. Andarían propagando el virus por todo el país. Y la gravedad de esto, Alan, es que la cuarentena no es que vamos a encerrarnos 40 días y vámonos para la calle todos felices y hagamos carnaval y vamos a trabajar. No, hombre, esta cuarentena no termina en 40 días, esta cuarentena va a ser todo el año, Alan. Esta cuarentena va a ser todo el año. Yo empecé un negocio, tengo que ver qué hago ahora con la inversión que hice, con el inventario que tengo, despedir a las personas que había contratado. O sea, esto le ha venido a dar al traste a a un montón de negocios, de microempresarios, de emprendedores, que ahora no saben qué van a hacer. Bendito Dios, pues yo tengo un salario en el Congreso, lo digo de manera personal, pero me pongo en el lugar de la gente que no tiene de dónde sacar, Alan, y es muy doloroso saber que tienen niños, que tienen bebés,
no uno, sino que varios, que los tenían tal vez con mucho esfuerzo en escuelas privadas y ahora ya no van a tener cómo pagar las escuelas privadas, seguramente los van a tener que sacar y perder el año, porque las públicas ya no los van a recibir en este momento, en las públicas, y con un enorme temor tendrán que meter a sus hijos en escuelas públicas, con el enorme temor de que agarren un virus en las escuelas públicas. Y no estoy satanizando las escuelas públicas lógicamente que son una necesidad y que hay muchísimas donde dan una extraordinaria educación, pero estoy hablando de la gente que estaba acostumbrada a esto, y la gente de las escuelas, a los niños de las escuelas públicas seguramente van a sufrir también mucho contagio, aunque gracias a Dios, Alan, los niños parece que tienen una enorme resistencia a este virus, pero lo pueden llevar a sus casas. Ellos pueden andar el virus, ser asintomáticos y contagiar a sus padres, a sus abuelos. Entonces, seguramente el año escolar se va a perder también. Entonces, es una situación verdaderamente alarmante, es una tragedia, y solo Dios nos puede ayudar, Alan, y que cada hondureño se ponga la mano en la conciencia, especialmente los políticos, para dejar de tomar decisiones políticas ya, dejar de tomar decisiones en beneficio de grupos de poder económico o intereses personales o de grupo, y pensar en las mayorías, pensar en todos. El problema en este país es que no existe conciencia colectiva. El problema en este país es que los políticos solo piensan en ellos y no piensan en el verdadero pueblo que está sufriendo en este momento y que no sabemos cómo va a terminar, Alan. Muy bien, pues le agradezco mucho este tiempo, diputado David Reyes. No, al contrario, Alan, gracias por darme el espacio, invitar al pueblo hondureño a que tomemos las medidas de bioseguridad, que salgamos lo menos posible. Esto se puede parar únicamente si nosotros no andamos en la calle. Sabemos que eso es muy difícil y que es casi irreal, porque tienen que salir la gente a buscar los alimentos a la calle, porque viven del día a día. Y en ese sentido, pues, Ana, si vamos a salir a la calle, salgamos con todas las medidas de bioseguridad, con guantes, con gel, con mascarilla, guardando la distancia social, no de 1 metro, yo digo que de 2 metros, tocando lo menos posible todo lo que sea público, las puertas, poniendo las manos en las mesas, etcétera, etcétera. Carguen su propio lápiz, anden su propio bote de agua, tomen todas las medidas necesarias para que aminorar de alguna forma este virus. Sabemos que no lo vamos a poder eliminar de una vez hasta que tengamos una vacuna, pero por lo menos mantenernos por debajo de la línea de capacidad de nuestro sistema de salud, porque si rebasamos esa línea de seguridad va a ser un Guayaquil 2 lo que vamos a tener en Honduras, Alan. Muchas gracias. Nuevamente, que Dios bendiga a Honduras y gracias a usted por el espacio. Cuídense mucho, por favor, un abrazo. Bueno, ha sido amplio el diputado David Reyes en sus consideraciones en torno al tema de que no los han incluido en los trabajos legislativos en el Congreso, que no les dieron los 50,000 empiras a ninguno de los miembros de la bancada del Pino. Ya nos extrañaba en el caso de la diputada Doris Gutiérrez, que usualmente hace público, que siempre hace público cómo manejan los recursos que se le asignan de parte del Congreso. Ya nos extrañaba que no había publicado nada. Pues dice David Reyes que a la bancada del Pino no les dieron absolutamente nada, que no les dieron los 50,000 empiras del pescado, del bono o de la pandemia de coronavirus para quitarle el hambre al pueblo. Así está el panorama, señoras y señores, que se está viviendo en este país. Estése atento. Acá lamentablemente el coronavirus pasó a segundo plano. Se soltaron los corruptos en el país y tenemos que estarlos denunciando. Este tiempo valioso que debemos de estar ocupándonos para que usted nos llame, para que usted nos diga dónde tienen que llevarle comida. Tenemos que estar ocupados monitoreando cómo es que andan sueltos estos delincuentes que están en el gobierno, que están en el Congreso, que están en la Corte y los que están en la sociedad civil. Qué pena, y lo lamentamos profundamente. Vamos a cerrar aquí el programa en nombre de nuestro productor, el ingeniero Bastian. Oscarito Luna está encargado del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto,
en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre. Empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las pandillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta a Honduras, en medio del hambre del pueblo,
en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre. Empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles y con un espíritu valiente, que es ese espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge la Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras,
en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus, un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus, adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda, 0% de comisión por desembolso, tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan
Los vemos metidos en la corte, en el Congreso, los vemos metidos en la presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.